O Einstein, con su famosa cita: la soledad es dolorosa en la juventud, pero deliciosa en la madurez. Exacto. Sus teorías nacieron de experimentos mentales en paseos solitarios, no en grandes congresos. El hilo conductor de todos ellos es la idea que defendía Virginia Woolf, la necesidad de una habitación propia, un espacio físico y sobre todo mental. Eso es. Sin esa distancia del ruido colectivo, el pensamiento profundo, original, transformador, simplemente no parece poder surgir. No es una coincidencia, es una condición necesaria. Si aceptamos esta premisa histórica, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa todo esto para una persona que vive hoy, rodeada de un ruido infinitamente mayor? Pues el texto sugiere algo muy potente, ¿El qué? que el primer paso para cambiar el mundo es reconstruir el propio yo. Y para esa reconstrucción, la receta es clara. El yo se reconstruye en silencio y se fortalece en soledad. Ahí es donde la argumentación cierra el círculo. Conecta el beneficio personal con el progreso social. Pero aquí me surge otra duda. Uno podría pensar que alguien que se aísla para fortalecerse es egoísta, que se desentiende del mundo. Claro, parece contraintuitivo. ¿Cómo se traduce esa fortaleza individual en un bien común? El argumento es, de hecho, el contrario. Un yo sólido, que ha encontrado su centro en el silencio y no necesita validación externa para existir, es un yo que no es manipulable. Vale. No se deja arrastrar por algoritmos, no se somete a las modas de pensamiento, ni cede a la presión de grupo. Es, en esencia, un individuo libre. Un individuo que piensa por sí mismo. Exactamente. Y es desde esa autenticidad, desde esa libertad, de donde pueden nacer la ciencia genuina, la ética profunda y la compasión verdadera. No el postureo. No el postureo. Pensemos en las grandes conquistas sociales, los derechos humanos, la resistencia ante la injusticia. No nacen de la masa que repite consignas, nacen de individuos que a menudo en soledad han conectado con un principio ético y deciden actuar. Muchas veces en contra de la corriente. Casi siempre. Así que, paradójicamente, una sociedad más sana y avanzada necesita más individuos que hayan aprendido a estar solos. La conclusión es esa, y es muy directa. Una sociedad que busca la paz y el progreso necesita individuos que hayan nacido espiritualmente del silencio. La hiperconexión puede producir conformidad. Y el silencio deliberado puede producir claridad, convicción y coraje. Y de ahí nace la grandeza. Vivimos en una época que nos promete una conexión total, permanente. Siempre conectados, sí. Exacto. Y sin embargo, creo que a muchos nos pasa que tenemos una sensación extraña, ¿no? Como de estar más dispersos. Más fragmentados. Eso es, más fragmentados que nunca. Es la gran paradoja de nuestro tiempo. Y hoy vamos a darle una vuelta a una idea bastante radical. Una idea que nos llega de un texto fascinante, el renacimiento del yo en el silencio creador. Sí, y la propuesta va totalmente a contracorriente. Y si la solución a todo esto no fuera conectar más, sino justo lo contrario, aprender a desconectar. Pues es una idea muy provocadora porque, claro, choca frontalmente con todo lo que se nos dice. Totalmente. El análisis que hacemos hoy se centra en una tesis, yo diría que muy audaz, que el aislamiento, la soledad, el silencio, no son vacíos que hay que evitar, sino todo lo contrario. Sino el verdadero crisol, el lugar donde se forja no solo una identidad auténtica, sino también los grandes avances que han movido a la humanidad. Exacto. Nuestra misión hoy es desgranar justo eso. Cómo el retiro voluntario ha sido históricamente un motor de progreso. Y vamos a contrastarlo con lo que el texto llama el ruido del siglo XXI. Un ruido que, según el argumento, nos diluye. Sí, que activamente diluye nuestro sentido del yo. Vamos a ver cómo figuras que cambiaron el mundo lo hicieron precisamente dando un paso atrás, apartándose. Pues si te parece, empecemos por el diagnóstico, porque es muy potente y creo que nos va a sonar a todos. Sí, porque para empezar nos presenta un retrato de nuestra era que es, bueno, es casi una bofetada. A todo. A la última noticia, al último mensaje, a la última polémica. Siempre reaccionando. Esa idea de vivir hacia afuera es el eje del problema. La fragmentación de la que habla no es una metáfora, es un mecanismo muy real. ¿Y qué significa exactamente? ¿Cómo se produce? Pues que el yo deja de ser una construcción interna, un proyecto tuyo, para convertirse en un simple eco. Un eco de las demandas externas. Un eco.
o un reflejo. Pero, a ver, un momento. ¿No ha sido la identidad siempre, en parte, un reflejo de nuestro entorno? ¿De la cultura, de la comunidad? Sí, claro. ¿Dónde traza el análisis la línea entre una influencia social sana y esta disolución de la que habla? Esa es la pregunta clave. Y la línea se traza en la agencia, en el control. ¿Vale? Una cosa es absorber influencias de forma consciente y otra, muy distinta, es convertirte en un producto pasivo de la validación constante, de la comparación, de esa vigilancia algorítmica que nos moldea sin que nos demos cuenta. Entiendo. La propuesta es que la identidad no se recibe, se construye. Y lo que hemos perdido, según esta tesis, es el espacio para construirla. Y una de las herramientas para construirla, quizá la principal, sería el silencio, la ausencia de ruido. Es la condición indispensable. Algo que hoy parece un lujo absoluto, por cierto. Sí, el argumento es que sin la mirada ajena constante, sin esa compulsión por opinar de todo al instante, el individuo sencillamente no puede escuchar su propia voz. Es casi imposible. El ruido de fuera ahoga por completo el diálogo interno, y ese diálogo es la base de cualquier identidad sólida. Vale, el diagnóstico es claro y bastante contundente, pero aquí es donde la argumentación da un giro y propone algo que choca con todo. La soledad no es un vacío, sino un espacio fértil. Exacto. No habla de ella como algo triste o un fracaso social, sino, y cito, como una forma de resistencia, restauración y renacimiento. Es una redefinición total del concepto, y lo fascinante es cómo lo justifica. A ver, El aislamiento voluntario no es escapismo, no es huir del mundo. Al contrario, es el acto deliberado de detener el mundo para escucharse a sí mismo. es un acto de poder entonces, no de debilidad. Justo. Se necesita valentía para desconectar hoy en día. Me interesa mucho esa idea de la resistencia. ¿Resistirse a qué exactamente? ¿Al algoritmo? ¿A la presión social? Todo eso, a ser definido desde fuera, a la superficialidad. En ese espacio de silencio, la mente, según esta tesis, sufre una transformación crucial. ¿Cuál? Pasa de ser meramente reactiva, de responder a estímulos, a ser genuinamente creadora. Es ahí donde se accede a una percepción de las cosas mucho más profunda. Entiendo. O sea, no es una soledad de estar triste, es un laboratorio creativo. Esto me recuerda a cuando intentas hacer un detox digital. Sí, Las primeras horas son un pequeño infierno de inquietud, pero si aguantas, la mente empieza a funcionar de otra manera, como si se reiniciara. esa analogía es perfecta. El texto lo describe exactamente así. La soledad se convierte en ese núcleo donde se integra la memoria, donde la autoestima se solidifica sin depender de los likes, Claro, sin la aprobación de fuera. y donde la creatividad original, la que no es una simple remezcla, puede por fin florecer. Vale, si aceptamos esta premisa de la soledad como un laboratorio, la prueba de fuego está en la historia, ¿no? Realmente los grandes avances surgen de ahí. Pues sí, Porque la imagen que solemos tener es la del genio colaborando, la de estar sobre hombros de gigantes. Esa es la imagen popular, sí, pero el análisis nos presenta una evidencia histórica que es abrumadora. Y el primer ejemplo es quizá el más potente: Isaac Newton. claro. El caso de Newton durante la Gran Peste de Londres. Le obligan a confinarse más de un año. Pero ¿no fue simplemente una casualidad? Bueno, fue un aislamiento forzoso, que es una distinción importante. Ajá. Ese aislamiento eliminó de golpe todas las distracciones de su vida en Cambridge. Le dejó solo con sus pensamientos. Solo. Y en ese silencio impuesto, en esos meses, formula las leyes del movimiento, la gravitación universal y los fundamentos del cálculo. Casi nada. Literalmente, reescribió las leyes del universo, porque una pandemia le obligó a estar solo. Demuestra que hasta la soledad no buscada puede ser fértil si la mente está preparada. Y el patrón se repite. Se menciona a Charles Darwin, y me encanta la frase que resume su caso. La sociedad evolucionó porque Darwin caminó solo. Es muy poética, ¿sí? Pero seamos honestos, ¿no es una simplificación un poco romántica? Darwin no era un ermitaño. Tenía una red de correspondencia brutal. Claro, y esa es una objeción fundamental y muy necesaria. El texto no dice que el aislamiento sea el único ingrediente, Ah, vale. sino que es el espacio indispensable para la síntesis. Las cartas le daban los datos, los estímulos, pero para ensamblar todo eso en una teoría tan radical como la de la evolución, Ujú.
necesitaba distancia. Podían conectar sin el ruido de la ortodoxia científica y religiosa. Entendido. No es rechazar la información, sino crear un espacio protegido para procesarla de forma original. Y con Nikola Tesla tenemos un caso aún más extremo, ¿no? Totalmente. Tesla es el paradigma del aislamiento elegido. Pasaba largos periodos de reclusión casi total. Como herramienta de trabajo. Exacto. Y en esos retiros su mente funcionaba de una forma asombrosa. Él mismo describía cómo visualizaba máquinas completas y funcionales en su cabeza antes de dibujar un solo plano. Una pasada. Podía encenderlas en su imaginación, ver dónde fallaban y corregirlas. La corriente alterna, los motores eléctricos, todo surgió de esa introspección solitaria. Para él, el mundo exterior era una distracción. Lo que parece conectar a Tesla con otro de los ejemplos, Beethoven, es esa capacidad de construir mundos enteros dentro. En su caso, la soledad le vino impuesta por la sordera. Exacto. Una barrera terrible para un músico, que le aisló del mundo de los sonidos externos, pero le abrió de par en par el universo de la música interior. Claro. Sus sinfonías más complejas, como la novena, las compuso cuando ya no podía oír una orquesta. Las escuchaba en el silencio absoluto de su mente. Su tragedia se convirtió en la condición para su genialidad. Su genialidad más radical. Y la lista sigue, y abarca todos los campos. Marie Curie, descubriendo la radiactividad en noches silenciosas. Alan Turing, introvertido y solitario, concibiendo la precursora de nuestros ordenadores. O Einstein, con su famosa cita: «La soledad es dolorosa en la juventud, pero deliciosa en la madurez». Exacto. Sus teorías nacieron de experimentos mentales en paseos solitarios, no en grandes congresos. El hilo conductor de todos ellos es la idea que defendía Virginia Woolf: la necesidad de una habitación propia, un espacio físico y sobre todo mental. Eso es. Sin esa distancia del ruido colectivo, el pensamiento profundo, original, transformador, simplemente no parece poder surgir. No es una coincidencia, es una condición necesaria. Si aceptamos esta premisa histórica, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa todo esto para una persona que vive hoy, rodeada de un ruido infinitamente mayor? Pues el texto sugiere algo muy potente. ¿El qué? Que el primer paso para cambiar el mundo es reconstruir el propio yo. Y para esa reconstrucción, la receta es clara. El yo se reconstruye en silencio y se fortalece en soledad. Ahí es donde la argumentación cierra el círculo. Conecta el beneficio personal con el progreso social. Pero aquí me surge otra duda. Uno podría pensar que alguien que se aísla para fortalecerse es egoísta, que se desentiende del mundo. Claro, parece contraintuitivo. ¿Cómo se traduce esa fortaleza individual en un bien común? El argumento es, de hecho, el contrario. Un yo sólido, que ha encontrado su centro en el silencio y no necesita validación externa para existir, es un yo que no es manipulable. Vale. No se deja arrastrar por algoritmos, no se somete a las modas de pensamiento, ni cede a la presión de grupo. Es, en esencia, un individuo libre. Un individuo que piensa por sí mismo. Exactamente. Y es desde esa autenticidad, desde esa libertad, de donde pueden nacer la ciencia genuina, la ética profunda y la compasión verdadera. No el postureo. No el postureo. Pensemos en las grandes conquistas sociales, los derechos humanos, la resistencia ante la injusticia. No nacen de la masa que repite consignas, nacen de individuos que a menudo en soledad han conectado con un principio ético y deciden actuar. Muchas veces en contra de la corriente. Casi siempre. Así que, paradójicamente, una sociedad más sana y avanzada necesita más individuos que hayan aprendido a estar solos. La conclusión es esa, y es muy directa. Una sociedad que busca la paz y el progreso necesita individuos que hayan nacido espiritualmente del silencio. La hiperconexión puede producir conformidad. Y el silencio deliberado puede producir claridad, convicción y coraje. Y de ahí nace la grandeza. En resumen, hemos explorado una idea que desafía casi todas las normas de nuestra cultura. En un mundo obsesionado con la conexión, la verdadera fuerza podría residir precisamente en su opuesto. En la soledad. No como un fin, sino como un medio para un renacimiento personal. Un renacimiento que a su vez impulsa el progreso colectivo. Y hemos visto que no es solo una teoría. Las mentes que definieron nuestro mundo, desde Newton confinado hasta Einstein en sus paseos, usaron el silencio como su herramienta más poderosa. No fue un obstáculo que superar,
sino la condición que posibilitó su genio. Exacto. La idea final que se nos plantea es un desafío directo. Y cito una de las frases finales. El futuro pertenece al yo que sabe estar solo. Es una frase muy potente. Mucho. La solución a esta disolución de la identidad no es más ruido, sino más silencio. No es más interacción superficial, sino una autenticidad más profunda. Y todo culmina en una idea que es en el fondo esperanzadora. El mundo mejora cuando el yo, renacido del silencio, vuelve a hablar. Claro. Porque no se trata de quedarse ahí para siempre. Se trata de volver al mundo, pero esta vez con una voz propia, clara y fuerte, que no sea un simple eco. Y esto nos lleva a una última reflexión para quien nos escucha. Se nos ha mostrado cómo grandes avances nacieron de ese espacio de silencio. Si esto es así, cabe preguntarse, A nivel personal, ¿no? sí, ¿qué ruido concreto en nuestra vida, quizás una aplicación, una rutina, una obligación social que ya no nos aporta nada, estamos permitiendo que nos impida tener nuestro propio renacimiento? ¿Qué sería lo primero que podríamos silenciar para empezar simplemente a escuchar qué hay dentro?